Martes 1 de agosto. El propósito de la ley. En Gálatas capítulo 3 versos 19 al 29, Pablo hace múltiples referencias a comillas la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo primordialmente en esta sección de Gálatas? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Algunos creyendo que la palabra comillas hasta en el versículo 19 indica que esta ley era solamente temporal. Han pensado que el pasaje debe referirse a la ley ceremonial, porque el propósito de esa ley se cumplió en la cruz y así llegó a su fin. Aunque esto por sí solo tiene sentido, no pareciera ser lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Aunque tanto la ley ceremonial como la ley moral fueron, comillas, añadidas en el Sinaí por causa de las transgresiones, al considerar la siguiente pregunta, veremos que Pablo parece tener en mente principalmente la ley moral. ¿Dice Pablo que la ley fue añadida? ¿A qué fue añadida y por qué? Compara Gálatas capítulo 3 verso 19 con Romanos capítulo 5 versos 13 y 20. Gálatas capítulo 3 verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Romanos capítulo 5 verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo no está diciendo que la ley fue añadida al pacto con Abraham como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modificaba las cláusulas originales. La ley había estado en existencia mucho antes del Sinaí. Ver el estudio de mañana. Pablo está diciendo, más bien, que la ley fue dada a Israel con un propósito completamente diferente. Era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por fe. La ley no revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley no tiene la finalidad de ser algún tipo de plan para, comillas, ganarse la salvación. Al contrario, fue dada, dice Pablo, comillas, a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos capítulo 5 verso 20. Es decir, mostrarnos con más claridad el pecado en nuestra vida. Romanos capítulo 7 verso 13. Mientras que la ley ceremonial señalaba al Mesías y enfatizaba la santidad y la necesidad de un Salvador, es la ley moral con sus prohibiciones la que revela el pecado, que nos muestra que el pecado no es solamente una parte de nuestra condición natural, sino también efectivamente es una transgresión de la ley de Dios. Romanos capítulo 3 verso 20
capítulo 5 versos 13 y 20, capítulo 7 versos 7, 8 y 13. Por eso Pablo dice, comillas, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4 verso 15, comillas, la ley actúa como una lupa. La lupa en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian una prenda de vestir, pero las hace más visibles y revela más manchas pequeñas que las que se puede ver a simple vista. Cierre de comillas. William Hendrickson, New Testament Commentary, Exposition on Galatians, página 141.